Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Pues agradeciendo a Dios por una nueva semana nuevo día de vida que nos da en unión de nuestra familia. Bien, señores, vamos a iniciar en esta semana un nuevo tema de estudio en cuanto a la asignatura de técnica de estudio con el tema el subrayado. Vamos a ver cuál es la importancia del subrayado. Ya, estas técnicas tienen como objetivo darnos una visión global del texto y a la vez una organización jerárquica de cada una de sus partes. En un principio puede parecernos que el uso de estas técnicas para estudiar resulta poco rentable por el tiempo y el esfuerzo que nos lleva a aprender a utilizarlas. Sin embargo, a medida que seamos más hábiles en su ejecución, comprobaremos cómo de útiles son para aprender, memorizar y, por supuesto, aprobar los exámenes. ¿Qué es el subrayado? En la lectura buscamos las ideas más importantes del tema a estudiar y mediante el subrayado las destacamos. El subrayado es el primer paso en la jerarquización de las ideas de un texto y supone un enlace imprescindible entre la lectura y la elaboración de los esquemas o resúmenes. El subrayado es una etapa muy importante ya que contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más activa e intencional, analítica y selectiva, evitando en muchos casos las distracciones y la pérdida de tiempo. 2. Fomenta el desarrollo de funciones mentales tales como la capacidad de análisis, la observación y la jerarquización. 3. Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, resúmenes y demás formas de síntesis de los contenidos. Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un tema y retenerlo, al ser la base del estudio de asimilación y memorización. ¿Cuándo se subraya? ¿Cuándo se subraya? Se subraya en la fase de lectura, después de la prelectura. Es necesario leer primero todo el párrafo y después hacer un subrayado lineal, destacando las palabras clave que representan las ideas que queremos destacar porque nos han parecido importantes. El subrayado consiste en destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merece la pena ser tenido en cuenta para ser asimilado, es decir, palabras o frases que contengan la información fundamental que nos permiten entender el texto. El subrayado supone además una técnica de estudio activo que favorece la concentración, asimilación, memorización y repaso del material objeto de estudio. Ahora, ¿qué se subraya? Se subraya palabras aisladas y ocasionalmente frases lo más breves posible que sean claves para la comprensión del tema de estudio y que tengan sentido por sí mismos. Para facilitar la jerarquización de ideas, es decir, distinguir las principales de las secundarias, diferenciar distintos conceptos, por ejemplo, definiciones, fechas, autores, clasificaciones, etc. Podemos utilizar diferentes códigos de señalización, dependiendo de si lo que pretendemos es jerarquizar ideas o diferenciar conceptos. Bien, señoras, aquí vamos, yo les voy a dar un video como siempre para que sea más comprensible el tema de estudio. Veamos con atención el video.
Hola chicos y bienvenidos a esta nueva línea de vídeos de técnicas de estudio. En esta ocasión, en la primera, vamos a hablar sobre el subrayado. Como vimos en el vídeo anterior, el subrayado es fundamental. Lo primero que vamos a hacer es una primera lectura prestando mucha atención. Esta lectura es la que nos va a permitir diferenciar las ideas esenciales de las ideas secundarias. Vamos a usar dos rotuladores lo más diferenciados posibles. Uno va a ser para las ideas principales y otro para las ideas secundarias. El de las ideas principales tiene que ser el que subraye lo más fundamental, lo que tenemos que sabernos sí o sí como mínimo para aprobar. Y sin embargo, con el otro rotulador lo vamos a usar para subir nota, para ir a por todas, para las ideas secundarias. Una cosa muy importante es no subrayar líneas enteras. Lo que tenemos que subrayar son palabras o como muchísimo sintagmas. Vamos a ver un ejemplo de lo que no hay que hacer. Aquí, si os fijáis, tenemos subrayadas líneas enteras. Es más, incluso párrafos enteros. Y simplemente algunas palabras no han sido subrayadas y es un subrayado absolutamente inútil. La mayoría de las palabras que debemos subrayar son sustantivos. Como mucho, algún adjetivo o un verbo. El resto de las palabras nunca se subrayan. Vamos a ver el mismo ejemplo de antes bien subrayado. Si os fijáis, la mayoría de las palabras que hemos subrayado son sustantivos. Diálogo, conversación, interlocutores, diálogo oral y escrito, diálogo oral. Nos tiene que servir para de un vistazo hacernos una idea de lo esencial que hay en ese párrafo. Y luego, con el otro tipo de bolígrafo, con el subrayador verde, hemos subrayado las ideas secundarias. Cosas a tener en cuenta rápidamente. En este texto, si os fijáis, la mayoría de las palabras subrayadas son sustantivos. A diferencia del texto anterior, son solo palabras, no líneas. Como mucho podemos ver algún sintagma. Por ejemplo, reproduce exactamente. Además, hace que sea mucho más fácil reconocer lo esencial del texto y facilita el esquema y su posterior memorización. Pensad que el subrayado va a ser el primer paso para la memorización y luego nos va a permitir además hacer esquemas y resúmenes. Y esto es lo más importante, el tiempo que se invierte en el subrayado será tiempo que se ganará a la hora de estudiar. Por eso repetimos que hay que hacer una primera lectura muy concentrados y muy atentos. Bueno, espero que os haya gustado y seguiremos en la siguiente vídeo de técnicas de estudios con el esquema. Bien, señores estudiantes, ya es importante el subrayado. Sí, como le hemos visto el video, el subrayado muy importante, pues espero que ustedes lo practiquen. Pues ahora vamos a ver, hay una tarea concerniente al tema dado, que son las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la importancia de las técnicas para el análisis de contenido? Segundo, ¿qué es el subrayado? Tercera pregunta, aplique la técnica del subrayado en una lectura que usted elige. Bien, señores estudiantes, ahí ustedes tienen pues la teoría para poder contestar las preguntas y hacer su tarea. Señores, pues no se atrasen, esto es todo para su portafolio. Les agradezco de antemano, muchísimas gracias.